Me llamo Rosa Martínez, tengo 62 años, y durante mucho tiempo creí que la peor sensación del mundo era quedarse sola, pero estaba equivocada. La peor sensación no es la soledad. La peor sensación es descubrir que la persona por la que estabas dispuesta a darlo todo jamás existió. Todavía recuerdo aquella mañana. Era un martes. El sol apenas entraba por la ventana de mi cocina, cuando tomé mi teléfono para revisar mi cuenta bancaria. Había una transferencia que esperaba recibir, una transferencia que, según él, resolvería todos nuestros problemas. Según él, después de eso finalmente podríamos estar juntos, pero cuando entré a mi cuenta, algo no estaba bien. Parpadeé varias veces. Pensé que estaba viendo mal. Volví a revisar. Luego otra vez. Y otra más. Sentí cómo el corazón comenzaba a golpearme el pecho. Mis manos empezaron a temblar. No podía respirar. Mi cuenta estaba prácticamente vacía. Los ahorros de toda mi vida habían desaparecido. 37 años trabajando. 37 años, levantándome antes del amanecer. 37 años guardando peso por peso para mi vejez. Todo se había ido, todo. Me quedé inmóvil frente a la pantalla, esperando que aquello fuera un error, esperando despertar de una pesadilla. Pero no era un error, era real, muy real. Entonces marqué su número, el número que durante casi 2 años había sido el más importante de mi vida. Escuché el tono. Una vez, 2 veces, 3 veces. Nadie respondió. Intenté nuevamente. Nada. Le envié un mensaje. No entiendo qué está pasando. Llámame, por favor. Pasaron 10 minutos, luego 20, después 1 hora. Ninguna respuesta. Un frío horrible recorrió mi cuerpo. Entré a nuestra conversación, o al menos a lo que había sido nuestra conversación, y fue ahí cuando sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Su fotografía ya no estaba, su última conexión tampoco. Intenté enviar otro mensaje. No se entregó, volví a intentarlo, nada. Entonces comprendí algo que jamás pensé comprender. Me había bloqueado. El hombre que juró amarme, el hombre que me prometió matrimonio, el hombre que decía rezar por mí cada noche, el hombre que aseguraba que yo era el amor de su vida, había desaparecido, sin despedirse, sin dar explicaciones, llevándose todo. Recuerdo que me senté en el piso de la cocina. No tenía fuerzas para sostenerme. Lloré como no lloraba desde el funeral de mi esposo, tal vez incluso más, porque cuando mi esposo murió, el dolor fue inmenso, pero sabía que él me había amado. Sabía que nuestra historia había sido real. Aquello era diferente. Aquello era descubrir que los últimos 2 años de mi vida podían haber sido una mentira cuidadosamente construida. Una mentira diseñada para destruirme. Mientras lloraba, comenzaron a venir a mi mente cientos de recuerdos, las primeras llamadas, los mensajes de buenos días, las fotografías con uniforme militar, las promesas, los planes, las palabras dulces, todo. Y una pregunta me atormentaba. ¿Cómo pude ser tan ingenua? ¿Cómo pude no verlo? ¿Cómo pude entregarle mi confianza? Pero la verdad es que, cuando una mujer lleva años sintiéndose sola, el corazón deja de escuchar algunas advertencias. Y eso fue exactamente lo que me ocurrió. Durante mucho tiempo, pensé que mi historia era una historia de amor. Pensé que Dios me había dado una segunda oportunidad. Pensé que después de tantos años de tristeza, por fin volvería a sonreír. Jamás imaginé que estaba entrando en la peor pesadilla de mi vida. Jamás imaginé que aquel supuesto militar estadounidense que apareció una noche en mi teléfono terminaría destruyendo mis ahorros, mi tranquilidad y casi también mi fe en las personas. Y lo peor de todo es que las señales estuvieron ahí desde el principio, pero yo no quise verlas, porque cuando el corazón tiene hambre de cariño, a veces confunde las mentiras con esperanza. Lo que voy a contar hoy no es fácil. Todavía me duele. Todavía hay noches en las que me despierto recordando cada detalle. Pero si mi historia puede evitar que otra mujer pase por lo mismo, entonces vale la pena contarla. Porque lo que comenzó como el sueño más hermoso de mi vida, terminó convirtiéndose en la traición más cruel que jamás imaginé. Antes de que él apareciera en mi vida,
Mis días eran todos iguales. Despertaba temprano. Preparaba café y me sentaba unos minutos frente a la ventana de la cocina, mientras observaba cómo el vecindario comenzaba a despertar. Era una rutina tranquila, demasiado tranquila. A veces el silencio de la casa era tan grande que podía escuchar el sonido del reloj de la sala durante horas. Después de enviudar, aprendí a convivir con ese silencio, o al menos, eso intentaba decirme. Mi esposo y yo habíamos compartido más de 30 años juntos. No tuvimos una vida perfecta. Tuvimos problemas económicos, discusiones y momentos difíciles como cualquier matrimonio. Pero también tuvimos amor. Un amor sencillo, honesto, de esos que se construyen poco a poco. Cuando él falleció debido a un problema cardíaco, sentí que una parte de mí se fue con él. Los primeros meses fueron insoportables. Había noches en las que todavía preparaba 2 tazas de café por costumbre. A veces me sorprendía hablándole a una silla vacía. Otras veces me quedaba mirando fotografías antiguas durante horas. Mis hijos intentaron ayudarme. Tengo 2 hijos maravillosos, pero ambos viven lejos. Uno en Monterrey y la otra en Guadalajara. Tienen sus propias familias, sus propios problemas y sus propias responsabilidades. Nos llamábamos seguido. Me visitaban cuando podían, pero todos sabemos que una llamada telefónica nunca reemplaza una presencia. Cuando la puerta se cerraba después de una visita, el silencio regresaba, y cada vez parecía más pesado. Con el paso de los años, aprendí a ocultar mi tristeza. Sonreía cuando alguien preguntaba ¿cómo estaba? Decía que todo iba bien, que estaba tranquila, que Dios me daba fuerzas. Y era verdad, pero también era verdad que muchas noches lloraba antes de dormir. No porque me faltara dinero, no porque me faltara salud, sino porque me faltaba compañía. Me faltaba alguien con quien compartir las cosas simples. Alguien que preguntara cómo estuvo mi día, alguien que me dijera buenos días, alguien que me hiciera sentir importante para otra persona. Con el tiempo comencé a pasar más tiempo en Internet, nada fuera de lo normal. Veía videos, leía noticias, participaba en grupos de Facebook para personas mayores. Ahí encontré a muchas mujeres que vivían situaciones parecidas, viudas, divorciadas, mujeres cuyos hijos ya habían formado sus propias familias, mujeres que, como yo, intentaban llenar ciertos vacíos. Un día una amiga me dijo algo que se quedó grabado en mi mente. Dios no quiere que pases el resto de tu vida sola. En aquel momento sonreí, pero esa frase comenzó a dar vueltas dentro de mí. ¿Y si tenía razón? ¿Y si todavía podía encontrar compañía? ¿Y si todavía podía volver a enamorarme? Durante meses luché contra esos pensamientos. Me decía que era demasiado tarde, que ya no tenía edad para eso, que esas cosas eran para gente más joven, pero en el fondo sabía que seguía teniendo un corazón capaz de amar, porque la necesidad de cariño no desaparece cuando uno envejece. Eso es algo que mucha gente no entiende. La soledad después de los 60 duele tanto como la soledad a los 30, tal vez incluso más, porque los años te hacen valorar más la compañía, las conversaciones, los abrazos, los pequeños detalles. Fue durante esa época cuando comencé a rezar más seguido. Le pedía a Dios tranquilidad, le pedía fortaleza, y algunas veces, aunque me daba vergüenza admitirlo, le pedía compañía, no necesariamente un esposo, no necesariamente un romance, simplemente alguien con quien compartir la vida, alguien que me escuchara, alguien que me entendiera, alguien que hiciera que los días fueran un poco menos silenciosos. Nunca imaginé que esa oración sería escuchada de una forma tan inesperada, porque una noche cualquiera, mientras revisaba Facebook antes de dormir, recibí una solicitud de amistad. Era un hombre que parecía respetable, elegante, con uniforme militar y una sonrisa amable. No sabía entonces que ese simple clic cambiaría mi vida para siempre. No sabía que estaba a punto de abrir la puerta a alguien que parecía un sueño, pero que en realidad era una pesadilla disfrazada de amor. La solicitud de amistad llegó un jueves por la noche. Recuerdo perfectamente, porque acababa de terminar de lavar los platos y estaba sentada en mi sillón favorito,
viendo publicaciones en Facebook. Cuando apareció la notificación, pensé que era alguna conocida del grupo de oración o alguna vecina, pero no, era un hombre. Su nombre era Michael Anderson. La fotografía de perfil mostraba a un hombre de cabello entrecano, mandíbula firme y uniforme militar. Se veía elegante, seguro de sí mismo. Ay, para ser sincera, bastante atractivo para su edad. Mi primer impulso fue ignorar la solicitud. No acostumbraba a aceptar personas desconocidas, pero algo llamó mi atención. Su perfil parecía auténtico. Había fotografías en distintas bases militares, algunas junto a otros soldados, otras frente a aviones militares. También había imágenes donde aparecía ayudando a niños en diferentes países. Parecía un hombre honorable, un hombre de principios, un hombre serio, nada que ver con los perfiles extraños que normalmente aparecían en Internet. Durante varios minutos observé sus fotografías, luego dejé el teléfono sobre la mesa, pero antes de acostarme volví a tomarlo. La solicitud seguía ahí, y sin pensarlo demasiado, la acepté. No imaginaba que aquel pequeño gesto sería el comienzo de todo. A la mañana siguiente encontré un mensaje suyo. Buenos días, Rosa. Gracias por aceptar mi amistad. Espero que tengas un día lleno de bendiciones. Nada más, nada extraño, nada romántico, nada sospechoso. Simplemente un mensaje amable, le respondí por cortesía. Y así comenzó una conversación que poco a poco se volvió parte de mi rutina. Michael me contaba que era oficial del ejército estadounidense. Según él, llevaba muchos años sirviendo a su país. Me dijo que había estado en misiones humanitarias y operaciones internacionales. Hablaba con orgullo de su trabajo, pero también decía sentirse cansado de tanta soledad. Aquello me hizo sentir identificada. Con el paso de los días comenzamos a hablar más. Primero eran mensajes cortos, luego conversaciones más largas. Después llegaron las llamadas. La primera vez que escuché su voz sentí confianza. Tenía una voz tranquila, madura, educada. Parecía exactamente el tipo de hombre que mostraban sus fotografías. Me preguntaba cómo había estado mi día, si había comido bien, cómo estaba mi salud, cómo estaban mis hijos. Pequeños detalles que nadie me preguntaba desde hacía mucho tiempo. Y poco a poco empecé a esperar sus mensajes. Por las mañanas encontraba un buenos días, hermosa. Por las noches un que Dios cuide tus sueños. Era extraño, pero también era agradable. Después de tantos años de sentirme invisible, alguien parecía interesado en mí, alguien parecía escucharme, alguien parecía valorar mis palabras. Michael tenía una habilidad especial para decir exactamente lo que una mujer sola necesita escuchar. Nunca fue demasiado rápido, nunca fue agresivo, nunca habló de dinero, nunca hizo nada que levantara sospechas. Todo parecía natural. Incluso me hablaba de Dios constantemente. Decía que la fe era lo más importante en su vida. Decía que cada mañana oraba antes de comenzar el día y que cada noche agradecía por las personas que Dios ponía en su camino. Aquello me gustó mucho, porque yo también era una mujer creyente. Comencé a pensar que tal vez Dios estaba respondiendo mis oraciones. Una noche me confesó algo. Me dijo que había perdido a su esposa años atrás, que desde entonces había dedicado su vida al ejército y que jamás había vuelto a sentir una conexión especial con otra mujer, hasta que me conoció. Recuerdo perfectamente cómo me sentí al leer esas palabras. Me puse nerviosa, sonreí sola frente al teléfono y después me sentí culpable por sonreír. Habían pasado muchos años desde que alguien me hacía sentir así, pero Michael sabía exactamente cómo acercarse, sin presión, sin prisas, sin exageraciones, o al menos eso parecía. Las semanas se transformaron en meses. Las llamadas se hicieron más frecuentes. A veces hablábamos durante horas. Me contaba historias de sus misiones, me enviaba fotografías, me hablaba de los lugares que había visitado y siempre encontraba la forma de hacerme sentir especial. Rosa, eres una mujer extraordinaria. Rosa, admiro tu fortaleza. Rosa, nunca había conocido a alguien como tú. Frases simples, pero profundamente efectivas,
sobre todo para una mujer que llevaba años sintiéndose sola. Mis amigas comenzaron a notar el cambio. Me veían más alegre, más animada, más ilusionada. Incluso mis hijos comentaron que me escuchaban diferente por teléfono. Yo trataba de disimular, pero en realidad estaba feliz. Por primera vez en mucho tiempo, me acostaba sonriendo. Por primera vez en muchos años sentía emoción al despertar. Y sin darme cuenta, Michael comenzó a ocupar un lugar muy importante en mi corazón, un lugar que yo creía vacío para siempre. Lo que no sabía era que mientras yo me enamoraba de la imagen que él había construido, él estaba estudiando cada detalle de mi vida, cada emoción, cada debilidad, cada necesidad, y cuando finalmente decidió dar el siguiente paso, yo ya confiaba en él completamente. Los siguientes meses fueron los más felices que había vivido en muchos años, y ahora que lo recuerdo, eso es precisamente lo que más me duele, porque cada recuerdo bonito que construimos terminó convirtiéndose en una mentira. Michael ya no era simplemente alguien con quien hablaba por internet, se había convertido en parte de mi vida, de mi rutina, de mis pensamientos y poco a poco, también de mis sueños. Cada mañana era el primero en escribirme. Antes incluso de que yo preparara el café. Buenos días, mi hermosa Rosa. Espero que hayas descansado. Hoy también le pedí a Dios que te cuide. Eran mensajes sencillos, pero tenían un efecto enorme en mí. Después de tantos años despertando sola, aquellas palabras hacían que mis mañanas fueran diferentes. Me sentía acompañada, querida, importante, y eso comenzó a llenar un vacío que llevaba mucho tiempo dentro de mí. Nuestras conversaciones ya no giraban únicamente alrededor de nuestras vidas. Ahora hablábamos del futuro, de lo que nos gustaría hacer, de los lugares que queríamos conocer, de cómo imaginábamos nuestros próximos años. Michael decía constantemente que estaba cansado de la vida militar, que había sacrificado demasiado por su carrera, que quería retirarse y que soñaba con una vida tranquila junto a una mujer que realmente lo amara. Cada vez que decía eso, mi corazón latía más rápido, porque en el fondo ambos sabíamos de quién estaba hablando. Una noche me llamó más tarde de lo habitual. Su voz sonaba seria, incluso nerviosa. Pensé que había ocurrido algo malo, pero después de unos segundos de silencio dijo algo que jamás olvidaré. Rosa, necesito decirte algo. Sentí mariposas en el estómago. ¿Qué pasa? Creo que Dios te puso en mi camino por una razón. Me quedé callada. No sabía qué responder. Durante muchos años pensé que nunca volvería a amar a nadie, pero contigo todo cambió. Mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Nadie me había dicho algo así en mucho tiempo, tal vez en décadas, y entonces llegó la frase que terminó de derribar todas mis defensas. Estoy enamorado de ti. Recuerdo que cerré los ojos, mi corazón parecía salirse del pecho. No era un adolescente, tenía 62 años. Y sin embargo, en ese momento me sentí exactamente igual que cuando era joven. Sentí emoción, nervios, esperanza y una felicidad que creía perdida para siempre. Esa noche hablamos durante horas, y cuando terminó la llamada, me quedé despierta mirando el techo, sonriendo, llorando, rezando, dándole gracias a Dios, pensando que quizás todavía tenía reservado algo hermoso para mí. A partir de entonces nuestra relación avanzó rápidamente. Michael comenzó a llamarme mi amor. Yo comencé a llamarlo cariño. Nos enviábamos fotografías todos los días. Compartíamos cada detalle de nuestras vidas. O al menos eso creía yo. Él me enviaba imágenes de donde trabajaba, de las bases militares, de reuniones, de viajes. Parecía una vida fascinante, y yo me sentía orgullosa de él. Mis amigas escuchaban hablar de Michael constantemente. Mis hijos también. Al principio fueron cautelosos, especialmente mi hija. Ella me preguntó varias veces si estaba segura de que todo era real. Yo me molestaba cuando me hacía esas preguntas. Pensaba que simplemente estaba siendo desconfiada. Ahora entiendo que intentaba protegerme, pero en aquel momento yo estaba demasiado enamorada para escuchar advertencias. Michael también comenzó a hablar de matrimonio. Al principio lo mencionaba como una posibilidad, luego como un sueño, y finalmente como un plan. Cuando termine esta misión, quiero viajar a México.
quiero conocerte, quiero tomar tu mano, quiero pasar el resto de mi vida contigo. Cada palabra alimentaba mis ilusiones. Comencé a imaginar cómo sería nuestra vida juntos. Visualizaba desayunos compartidos, viajes, conversaciones, navidades en familia. Incluso empecé a pensar en vender algunas cosas de la casa para comenzar una nueva etapa, algo que jamás habría considerado antes, porque Michael no me hacía sentir vieja, me hacía sentir viva, me hacía sentir que todavía había futuro. Y eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. Meses después, ocurrió algo que terminó de convencerme por completo. Durante una videollamada, Michael me mostró un anillo hermoso, brillante, elegante, esparchí. Recuerdo que me quedé sin palabras. ¿Qué estás diciendo? Sonrió. Cuando llegue a México, quiero pedirte matrimonio como mereces. Comencé a llorar. No pude evitarlo. Era demasiado perfecto, demasiado hermoso. Después de tantos años de soledad, parecía que finalmente la vida me estaba regalando una segunda oportunidad. Lo que yo no sabía era que mientras más fuerte era mi amor, más vulnerable me volvía. Porque cuando una persona logra conquistar tu corazón, también encuentra el camino hacia tu confianza. Y cuando consigue tu confianza, puede conseguir muchas otras cosas, sin que te des cuenta, sin que sospeches, sin que imagines lo que está a punto de suceder. Y justamente, cuando yo estaba más enamorada que nunca, Michael comenzó a cambiar. Muy poco, casi de forma imperceptible, tan poco que cualquier persona enamorada habría ignorado las señales. Y eso fue exactamente lo que hice yo. Al principio fueron cambios pequeños, tan pequeños que cualquier persona enamorada los habría considerado normales. Y yo estaba profundamente enamorada. Por eso no vi el peligro, o tal vez no quise verlo. Michael seguía siendo amable, seguía diciéndome que me amaba, seguía hablándome de nuestro futuro, pero algo empezó a sentirse diferente. Las llamadas ya no eran tan frecuentes. A veces desaparecía durante horas, incluso días completos. Cuando regresaba, siempre tenía una explicación. Hubo problemas en la base. Estábamos en una operación especial, no tenía acceso al teléfono, y aunque algunas excusas sonaban extrañas, yo decidí creerle, porque cuando amas a alguien, buscas razones para confiar, no para desconfiar. Una noche, mientras hablábamos por teléfono, le pregunté algo que llevaba semanas rondando mi cabeza. Michael, ¿por qué nunca puedo llamarte yo? Hubo un silencio incómodo, muy breve, pero suficiente para que lo notara. Después respondió, las líneas militares tienen muchas restricciones. No cualquiera puede comunicarse directamente conmigo. La explicación parecía lógica, o ao menos eso pensé en aquel momento. Hoy sé que fue una de las primeras señales que ignoré. Otra cosa que comenzó a cambiar fueron las videollamadas. Al principio hacíamos varias, pero poco a poco comenzaron a disminuir. Cuando yo le pedía verlo, siempre ocurría algo. La conexión fallaba, la cámara no funcionaba, había problemas de seguridad, o estaba demasiado ocupado. Siempre había una razón, siempre una excusa, y yo siempre la aceptaba. Porque el amor tiene una forma muy peligrosa de justificar aquello que no quiere cuestionar. A pesar de todo, Michael seguía alimentando mis sueños. Hablaba constantemente de nuestro futuro, de la casa que compraríamos, de los viajes que haríamos, de la boda. Incluso hablaba de mis hijos como si ya formara parte de la familia. Y cada vez que alguna duda aparecía en mi mente, él encontraba la forma de disiparla. Era increíblemente hábil. Sabía exactamente qué decir, exactamente cuándo decirlo, exactamente cómo hacerme sentir segura. Un domingo por la tarde, ocurrió algo que debió abrirme los ojos. Estábamos hablando cuando me contó que pronto terminaría una misión importante. Según él, después de eso podría retirarse definitivamente. Yo estaba emocionada. Pensé que nuestro encuentro estaba más cerca que nunca, pero entonces mencionó algo extraño. Dijo que parte de sus documentos militares estaban retenidos y que había algunos trámites pendientes para liberar ciertos beneficios económicos. No entendí muy bien de qué hablaba. Ni siquiera presté demasiada atención. Parecía una conversación sin importancia. Sin embargo, ahora sé
porque aquella fue la primera vez que comenzó a preparar el terreno. Porque los estafadores rara vez piden algo de inmediato. Primero construyen confianza, luego crean dependencia emocional y finalmente introducen pequeños problemas, problemas que parecen reales, problemas que despiertan compasión, problemas que hacen que quieras ayudar. Semanas después, empecé a notar otra cosa. Michael parecía más preocupado, más estresado, más distraído. Cuando le preguntaba qué ocurría, intentaba restarle importancia, pero yo insistía. Quería ayudarlo, quería ser una buena compañera. Quería demostrarle que podía contar conmigo, exactamente como él decía que yo podía contar con él. Y fue entonces cuando escuché algo que cambió todo. Rosa, hay algo que no quería decirte. Mi corazón se aceleró. ¿Qué sucede? Estoy atravesando una situación complicada. Sentí preocupación inmediata. ¿Qué pasó? Suspiró profundamente, como si le costara hablar. No quería preocuparte, pero no sé a quién más acudir. Aquellas palabras tocaron algo dentro de mí, porque cuando una persona que amas te dice que necesita ayuda, automáticamente quieres protegerla, quieres estar ahí, quieres demostrarle que no estás sola. Y eso fue exactamente lo que sentí. Michael me explicó que había surgido un problema relacionado con una operación militar. Según él, ciertos fondos estaban bloqueados temporalmente. Era una explicación compleja, confusa, llena de detalles técnicos que yo no comprendía, pero sonaba convincente, muy convincente. Sin embargo, todavía no me pidió dinero, y eso hizo que confiara aún más en él, porque pensé, si quisiera aprovecharse de mí, ya lo habría hecho. Qué equivocada estaba, porque en realidad solo estaba esperando el momento perfecto, el momento en que mi confianza fuera absoluta, el momento en que mi corazón estuviera completamente entregado, el momento en que decirle que no me resultara imposible, y ese momento estaba cada vez más cerca. Una noche, antes de despedirse, me dijo algo que todavía recuerdo. Rosa, pase lo que pase, nunca dudes de mi amor. Aquella frase me pareció romántica. Hoy me parece aterradora, porque cuando alguien necesita recordarte constantemente que confíes en él, tal vez es porque sabe que muy pronto te dará razones para no hacerlo. Y apenas unos días después, llegó la primera petición. La petición que marcaría el inicio de mi caída. La primera vez que Michael me pidió ayuda económica no fue como yo imaginaba. No fue una exigencia, no fue una amenaza, ni siquiera fue una petición directa. Y quizás por eso funcionó. Aquella noche sonaba diferente, más preocupado, más cansado, más vulnerable. Durante semanas me había hablado de ciertos problemas administrativos relacionados con su misión. Yo escuchaba sin entender demasiado, pero siempre intentaba apoyarlo, como lo haría cualquier mujer enamorada. Entonces, mientras hablábamos por teléfono, guardó silencio durante unos segundos. Un silencio extraño, pesado. ¿Pasa algo?, pregunté. Suspiró profundamente. No quería involucrarte en esto. Sentí una punzada de preocupación. ¿Qué sucede? Michael, estoy en una situación complicada. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué tipo de situación? Hay un paquete importante retenido. No entendí de qué hablaba. ¿Un paquete? Sí. Documentos, objetos personales y algunas pertenencias que necesito recuperar antes de poder regresar. Su explicación parecía lógica. Incluso mencionó empresas de transporte, trámites internacionales y permisos especiales. Todo sonaba complicado, pero posible. ¿Y qué problema hay?, pregunté. Volvió a suspirar. Necesitan un pago para liberarlo. Hubo un breve silencio. ¿Y no puedes hacerlo tú? La respuesta llegó rápidamente, demasiado rápido. Ahora que lo pienso, mi cuenta principal sigue bloqueada por cuestiones militares. Estoy intentando resolverlo, pero el tiempo se está agotando. Aquellas palabras despertaron algo dentro de mí: compasión, preocupación, deseo de ayudar. Porque para entonces Michael ya no era un desconocido. Era el hombre con quien pensaba casarme. El hombre que decía amarme. El hombre que me llamaba todas las noches. El hombre que aseguraba que Dios nos había unido
¿Cuánto necesitas?, pregunté. Todavía recuerdo el silencio que siguió, como si estuviera dudando, como si le diera vergüenza decirlo. Finalmente respondió: no quiero pedirte nada. Jamás haría eso. Sentí ternura, incluso admiración. Pensé que era un hombre orgulloso, un hombre honorable, un hombre que no quería aprovecharse de mí. Qué equivocada estaba, porque aquella respuesta fue exactamente lo que terminó de convencerme. Después añadió: encontraré otra solución, no te preocupes. Pero su voz sonaba derrotada, y yo no soportaba escucharlo así. Michael, no quiero causarte problemas. ¿Cuánto necesitas? Volvió a guardar silencio, y entonces dijo la cantidad. Era dinero. Mucho dinero para mí, pero no una cantidad imposible, no algo que destruyera mis ahorros. No todavía, pensé durante varios minutos. Él nunca me había pedido nada. Jamás. Durante casi 2 años había sido amable, cariñoso, atento, comprensivo. Nunca habló de dinero, nunca me presionó. Y además, era una emergencia, al menos eso creía yo. Déjame ayudarte, le dije. Recuerdo perfectamente cómo cambió su voz. Parecía emocionado, incluso lloró, o al menos eso parecía. No sabes cuánto significa esto para mí. Te prometo que te devolveré cada centavo. Y no solo eso, cuando estemos juntos, te demostraré que eres la mejor mujer que he conocido. Aquellas palabras tocaron mi corazón. Demasiado. Al día siguiente hice la transferencia. Todavía recuerdo el momento exacto. Estaba sentada frente a la computadora. Mis manos temblaban ligeramente. Una pequeña voz dentro de mí me decía que tuviera cuidado, que pensara mejor las cosas, que consultara con alguien, pero otra voz era más fuerte. La voz del amor, la voz de la ilusión, la voz que repetía: lo estás ayudando. Es tu futuro esposo. Todo estará bien. Y finalmente envié el dinero. Cuando la transferencia fue confirmada, le envié una captura de pantalla. Minutos después, recibí una llamada. Michael estaba emocionado. Me agradecía una y otra vez. Decía que Dios me recompensaría, que jamás olvidaría lo que estaba haciendo por él, que aquella era una prueba de nuestro amor. Durante los días siguientes, parecía más feliz que nunca. Volvió a llamarme constantemente. Volvió a hablar de nuestra boda. Volvió a hacer planes, y eso me tranquilizó. Pensé que todo había salido bien. Pensé que había tomado la decisión correcta. Pensé que había ayudado al hombre que amaba. Incluso llegué a sentirme orgullosa de haber estado ahí cuando me necesitaba. Pero hubo algo que no vi, algo que estaba ocurriendo mientras yo celebraba, porque la primera transferencia nunca fue el verdadero objetivo. No. Aquella transferencia era una prueba para saber hasta dónde estaba dispuesta a llegar, una prueba para medir mi confianza, una prueba para descubrir cuánto control tenía ya sobre mis emociones. Y lamentablemente, la respuesta fue exactamente la que él esperaba, porque después de aquel primer dinero, Michael entendió algo. Entendió que podía pedir y que yo estaba dispuesta a dar, y una vez que un estafador descubre eso, la verdadera pesadilla apenas comienza. Después de aquella primera transferencia, algo cambió entre nosotros, o al menos eso pensé. Michael parecía más cariñoso que nunca, más atento, más enamorado. Me llamaba varias veces al día. Me enviaba mensajes desde que despertaba hasta que me iba a dormir. Y cada conversación terminaba igual. Pronto estaremos juntos. Mi amor. Aquellas palabras se habían convertido en mi refugio, mi esperanza, mi futuro. Por eso, cuando unas semanas después volvió a llamarme con una voz preocupada, jamás imaginé lo que estaba por venir. Rosa, necesito hablar contigo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué pasó ahora? Guardó silencio unos segundos. Creí que todo estaba solucionado, pero surgió otro problema. Mi corazón se hundió. ¿Qué problema? Michael comenzó a explicarme una situación relacionada con el supuesto paquete que estaba retenido. Según él, habían aparecido nuevos cargos, nuevos impuestos, nuevos trámites. Todo sonaba complicado, confuso, pero también muy real. Demasiado real. Porque cada vez que hablaba de esos asuntos, utilizaba nombres de empresas, documentos y procedimientos que yo desconocía.
Parecía alguien que estaba viviendo una situación auténtica, y yo no tenía motivos para dudar, o al menos eso creía. No quiero pedirte ayuda otra vez, me dijo. Ya has hecho demasiado por mí. Aquella frase volvió a tocar mi corazón, porque sonaba exactamente como alguien que no quería aprovecharse de mí. Hoy entiendo que era parte de su estrategia, una estrategia perfectamente calculada. Hacerme sentir que la decisión era mía, que nadie me estaba presionando, que yo era quien quería ayudar, y funcionaba. Siempre funcionaba. Durante los siguientes días, continuó hablándome del problema. No directamente, no insistiendo, simplemente mencionándolo, como quien comparte una preocupación con la persona que ama, y cada vez que lo hacía, yo sufría con él. No soportaba escucharlo angustiado, no soportaba imaginar que nuestro futuro pudiera retrasarse, porque para entonces mi vida ya giraba alrededor de esa promesa. La promesa de estar juntos, la promesa de casarnos, la promesa de comenzar una nueva etapa. Finalmente llegó la pregunta que cambió todo. ¿Crees que podrías ayudarme una vez más? Recuerdo perfectamente cómo cerré los ojos. Algo dentro de mí me decía que tuviera cuidado, pero otra parte de mí recordaba lo que había ocurrido la primera vez. Todo había salido bien. Michael había cumplido cada promesa emocional. Seguía ahí, seguía llamando, seguía demostrando cariño. Así que decidí ayudarlo nuevamente. Y después de hacerlo, ocurrió algo curioso. El problema desapareció, como por arte de magia. Siempre desaparecía, hasta que aparecía otro, y luego otro, y luego otro más. Con el paso de los meses, las solicitudes comenzaron a aumentar. A veces era una emergencia administrativa, a veces un trámite militar, a veces un problema bancario, a veces una situación médica de algún compañero. Siempre existía una razón, siempre parecía urgente, siempre parecía temporal, y yo seguía ayudando, porque cada vez que intentaba cuestionarlo, Michael encontraba la forma de devolverme la confianza. Hablaba de nuestro futuro, me enviaba fotografías, me hablaba de la casa donde viviríamos, incluso me enviaba imágenes de anillos, vestidos y lugares para celebrar una boda. Era imposible no creer, o al menos eso sentía yo. Mientras tanto, mis ahorros comenzaron a disminuir. Al principio apenas lo noté. Tenía dinero guardado. Había trabajado toda mi vida. Pensé que podía permitirme ayudar a la persona que amaba, pero poco a poco las cantidades fueron creciendo, y con ellas comenzó a crecer algo más: el miedo. Una tarde mi hija vino a visitarme. Estábamos tomando café, cuando me preguntó algo que me puso nerviosa. Mamá, todo está bien. Claro que sí. ¿Estás segura? ¿Por qué lo preguntas? Me observó durante unos segundos. Porque te noto preocupada. Intenté cambiar de tema, pero ella insistió, y entonces mencionó el nombre de Michael. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Has llegado a conocerlo en persona? Negué con la cabeza. Todavía no. ¿Y cuánto tiempo llevan hablando? Cuando respondí, vi una expresión de preocupación en su rostro, una expresión que no me gustó. Mamá, ten cuidado, no conoces realmente a esa persona. Aquellas palabras me molestaron mucho, porque sentí que estaba atacando algo que era importante para mí, algo que me hacía feliz. No entiendes, le respondí. Michael es diferente. Ella suspiró. Solo quiero que tengas cuidado. Pero yo ya no quería escuchar, porque aceptar sus dudas significaba cuestionar mis propias decisiones, y yo no estaba preparada para hacerlo. No entonces, no cuando había invertido tanto amor, tanta esperanza, tanto dinero. Después de aquella conversación me sentí incómoda, y cuando se lo conté a Michael, su reacción me sorprendió. ¿Eso es normal? ¿Normal? Sí. Hay personas que no soportan ver feliz a alguien más. Aquella frase sembró algo peligroso en mi mente, la idea de que quienes dudaban de él eran el problema, no él. Y sin darme cuenta, comencé a alejarme de las opiniones que podían abrirme los ojos. Cada vez confiaba más en Michael, y menos en quienes intentaban advertirme exactamente como él quería, exactamente como lo había planeado. Y mientras yo defendía nuestro supuesto amor frente al mundo, mis ahorros seguían desapareciendo, sin que imaginara que lo peor aún estaba por llegar, porque la próxima petición
sería mucho más grande que todas las anteriores, y después de esa petición, ya no habría forma de detener la caída. La siguiente petición llegó apenas 3 semanas después, y esta vez fue diferente, muy diferente. Recuerdo que aquella noche Michael me llamó más tarde de lo habitual. Su voz sonaba agitada, nerviosa, como si algo realmente grave hubiera ocurrido. Rosa, necesito hablar contigo. Sentí una presión en el pecho. ¿Qué pasó? Hubo unos segundos de silencio. Luego, escuché algo que me heló la sangre. Si no resuelvo esto en las próximas 48 horas, voy a perder todo. Inmediatamente me alarmé. ¿Qué quieres decir? Mi Hechiru, mis beneficios, todo lo que he trabajado durante años. Mi mente comenzó a llenarse de preguntas. Michael me explicó que había surgido un problema inesperado con una transferencia internacional relacionada con sus fondos de retiro. Según él, el dinero estaba retenido, y para liberarlo debía cubrir una cantidad importante, mucho más importante que las anteriores. Cuando escuché la cifra, me quedé sin palabras. Era una cantidad enorme, la más grande que me había mencionado hasta ese momento. Por primera vez sentí verdadero miedo. Michael, yo no tengo ese dinero disponible. Escuché cómo respiraba profundamente. Lo sé, jamás te pediría algo así, si no estuviera desesperado. Aquellas palabras me atravesaron el corazón, porque durante casi 2 años, él había construido una imagen perfecta, la imagen de un hombre fuerte, orgulloso, responsable, y verlo aparentemente derrotado me hacía sufrir. Durante los siguientes días, prácticamente no pude dormir. Pensaba en él constantemente, pensaba en nosotros, pensaba en nuestro futuro, y sobre todo, pensaba en todo lo que ya había invertido emocionalmente, porque para ese momento ya no se trataba solo de dinero, se trataba de la vida que imaginaba junto a él. La boda, la compañía, el amor, la familia, los años felices que creía que todavía estaban por venir. Una tarde me senté frente a la mesa del comedor con una libreta. Comencé a hacer cuentas, una y otra vez, buscando una solución, buscando una forma de ayudarlo, y fue entonces cuando miré el saldo de mis ahorros, los ahorros que había acumulado durante décadas, el dinero que guardaba para emergencias, para enfermedades, para mi vejez, para cualquier situación inesperada. Durante varios minutos observé aquellos números. Sabía que si tocaba ese dinero, estaría cruzando una línea peligrosa, pero también sabía que Michael estaba contando conmigo. Al menos eso creía. Esa noche hablamos durante casi 3 horas. Michael lloró, o al menos parecía llorar. Me dijo que yo era la única persona en quien podía confiar. Me dijo que Dios nos había unido por una razón. Me dijo que cuando todo terminara me devolvería cada centavo y después me llevaría al altar. Escuchar aquello fue suficiente para destruir las últimas barreras que aún quedaban dentro de mí. A la mañana siguiente fui al banco. Todavía recuerdo el trayecto, el calor, el tráfico, las personas caminando por la calle. Todo parecía normal, pero dentro de mí se estaba librando una batalla enorme. Cuando entré a la sucursal, sentí un nudo en el estómago. La empleada me preguntó si estaba segura. Esa pregunta todavía resuena en mi cabeza. ¿Estás segura? Debí escucharla, debí detenerme, debí reflexionar. Pero no lo hice, porque en mi mente no estaba perdiendo dinero, estaba ayudando al hombre que amaba, y así fue como realicé la transferencia más grande de toda mi vida. Cuando salí del banco, sentí algo extraño. No era tranquilidad, no era felicidad, era una mezcla de miedo y esperanza. Esperanza de que aquel sacrificio finalmente solucionara todo, esperanza de que pronto estaríamos juntos, esperanza de que todo valiera la pena. Al principio Michael parecía más agradecido que nunca. Me llamó varias veces, me dijo que había salvado su vida, que jamás olvidaría lo que había hecho, que estaba contando los días para abrazarme, y durante un breve momento volví a sentirme tranquila, pero esa tranquilidad duró muy poco. Porque una semana después comenzaron los problemas. Esta vez, Michael tardaba más en responder. Las llamadas
se hicieron menos frecuentes. Los mensajes más cortos, las explicaciones más vagas, cuando le preguntaba qué estaba ocurriendo, siempre tenía una respuesta, pero ya no sonaban igual, algo estaba cambiando, y por primera vez empecé a sentir un miedo verdadero, un miedo que intentaba ignorar, un miedo que trataba de ocultar incluso de mí misma, hasta que una mañana decidí revisar mis cuentas. Necesitaba saber exactamente cuánto dinero me quedaba. Abrí los estados bancarios. Revisé. Transferencia por transferencia, movimiento por movimiento, y entonces vi la realidad completa por primera vez. No había sido una sola ayuda, ni dos, ni tres. Eran muchas, demasiadas. Sumé cada cantidad. Luego volví a sumar, y después una tercera vez, porque no podía creer lo que estaba viendo. Las lágrimas comenzaron a caer antes incluso de terminar. Había entregado prácticamente todos los ahorros de mi vida, todo aquello que había construido durante décadas, todo aquello que pensaba que me protegería en la vejez, todo. Fue en ese momento cuando sentí el primer golpe real de la verdad, no porque ya supiera que estaba siendo estafada, sino porque entendí algo aún más aterrador. Si Michael desaparecía, yo lo perdería absolutamente todo, y sin saberlo, ese miedo estaba a punto de convertirse en realidad. Los siguientes días fueron una tortura. Intentaba convencerme de que todo estaba bien, de que Michael simplemente estaba ocupado, de que los problemas que enfrentaba eran reales, de que pronto me llamaría como siempre. Pero en el fondo de mi corazón, algo había comenzado a romperse, una intuición, una sensación que no podía ignorar. Las llamadas eran cada vez más escasas, los mensajes llegaban horas después, a veces incluso al día siguiente, y cuando finalmente respondía, ya no era el mismo hombre cariñoso de antes. Las respuestas eran frías, breves, distantes. Una noche decidí confrontarlo. Michael, ¿qué está pasando? Hubo una pausa. Nada. Mi amor, si pasa algo, lo siento. Solo estoy resolviendo asuntos importantes. Antes siempre encontrabas tiempo para mí. Otra pausa, más larga esta vez. Rosa, por favor, confía en mí. Aquellas palabras que antes me tranquilizaban comenzaron a producir el efecto contrario, porque ya no venían acompañadas de hechos, solo de promesas, y las promesas empezaban a sentirse vacías. Durante días intenté recuperar la tranquilidad, pero no pude. Algo dentro de mí me obligaba a buscar respuestas. Una tarde decidí hacer algo que nunca había hecho. Tomé una de las fotografías que Michael me había enviado y la subí a una búsqueda inversa de imágenes. Ni siquiera sabía muy bien cómo funcionaba. Había visto un video sobre eso meses atrás. Pensé que sería una tontería, que no encontraría nada, que todo estaba en mi imaginación. Pero estaba equivocada, terriblemente equivocada. Cuando aparecieron los resultados, sentí que el aire abandonaba mis pulmones. La fotografía no pertenecía a Michael, pertenecía a otra persona, un militar real, un hombre completamente distinto, un hombre que vivía en Estados Unidos, un hombre que jamás había hablado conmigo, un hombre cuyas fotografías habían sido robadas. Me quedé inmóvil frente a la pantalla. No podía procesarlo, no podía entenderlo. Volví a buscar y encontré más, muchas más, fotografías, perfiles, publicaciones, advertencias, historias de otras mujeres. Mujeres que hablaban de un supuesto militar que utilizaba diferentes nombres, diferentes identidades, pero exactamente las mismas fotografías, exactamente el mismo método, exactamente las mismas promesas. Mis manos comenzaron a temblar. No podía ser. No podía estar ocurriendo eso. No después de 2 años, no después de todo lo que habíamos vivido. No después de todo lo que había entregado. Pasé horas investigando, horas que parecieron eternas. Y mientras más buscaba, más aterradora se volvía la verdad. Las historias coincidían. Viudas, mujeres mayores, madres solteras, todas recibían mensajes similares. Todas se enamoraban. Todas terminaban enviando dinero. Y todas eran abandonadas. Sentí náuseas, una vergüenza indescriptible.
Quería cerrar la computadora, quería desaparecer, quería despertar de aquella pesadilla, pero la verdad ya estaba frente a mí, y era imposible ignorarla. Aquella noche llamé a Michael. No respondió. Volví a llamar. Nada. Le envié mensajes. Ninguna respuesta. Y entonces decidí escribir algo diferente, algo directo, algo que no había hecho antes. Le envié una captura de pantalla de las fotografías que había encontrado, acompañada de una sola pregunta. ¿Quién eres realmente? Durante varios minutos observé la pantalla, esperando, rezando, deseando que existiera una explicación, cualquier explicación, pero la respuesta jamás llegó. En lugar de responder, desapareció. Simplemente desapareció. Su fotografía de perfil desapareció. Su cuenta dejó de existir. Sus mensajes quedaron congelados. Y finalmente ocurrió lo que más temía. Había sido bloqueada. Completamente. Definitivamente, recuerdo que me quedé mirando el teléfono durante mucho tiempo, sin moverme, sin llorar, sin pensar, como si mi mente hubiera dejado de funcionar, porque una parte de mí todavía esperaba que todo fuera un error, todavía esperaba que Michael apareciera, todavía quería creer. Pero la realidad ya era imposible de negar. Michael nunca había existido, al menos no como yo lo conocía. El hombre del que me enamoré era una mentira. Las fotografías eran robadas. Las historias eran inventadas. Las promesas eran falsas. Y probablemente las palabras de amor también. Lo que más me destruyó no fue perder el dinero, aunque era mucho, muchísimo. Lo que realmente me rompió fue comprender que durante 2 años había amado a alguien que nunca existió. Lloré durante horas, horas enteras, no solo por el dinero, no solo por la traición, sino por todas las ilusiones que murieron ese día. La boda, los viajes, la compañía, los planes, el futuro, todo desapareció de golpe. Y mientras lloraba sola en mi sala, una pregunta no dejaba de repetirse dentro de mi cabeza. Una pregunta cruel, una pregunta que me perseguiría durante mucho tiempo. Si todo era mentira, ¿hubo alguna vez algo de verdad en aquellos 2 años? La respuesta que descubriría después sería aún más dolorosa, porque la estafa no solo me había quitado mis ahorros, también había dejado heridas mucho más profundas, heridas que ni siquiera sabía que existían.